Hola, feliz día para todos. Antes de empezar, deseo manifestarles mi infinita gratitud por todas las experiencias compartidas y por toda su sabiduría, hoy tatuadas aquí en lo más profundo de mi corazón. La herramienta que elegí compartirlos es la fusión de más de 20 años trabajando como asesora financiera y un nuevo estilo de vida, un nuevo estado del ser desde Coherencia Esencial. Para ello voy a compartir aquí mi pantalla con una presentación de PowerPoint. Y antes de empezar, voy a hacer una declaración. Antes de compartirme, estoy trabajando esta declaración. Dios piensa, habla, siente y actúa a través de mí. Dios piensa, habla, siente y actúa a través de mí. Dios piensa, habla, siente y actúa a través de mí. El nombre, Finanzas Esenciales. El primer día de clase en PLC, Willy nos compartió esta imagen y él nos invitaba a hacernos 3 preguntas. La primera, ¿quién estoy siendo? La segunda, ¿qué pienso? Y la tercera, ¿cómo actúo? También hacía una diferenciación con una linecita punteada, como la vemos ahí, entre vivir y existir. A todo este conjunto, él le llamó experiencia de vida. Para mí, esta fue la primera gran fusión. Muchas personas en asesorías financieras me preguntaban por qué, incluso teniendo unos resultados financieros óptimos y habiendo podido conseguir muchas de las cosas materiales que deseaban, sentían que algo les faltaba, sentían como un cierto vacío que no podían describir y que de hecho no sabían cómo llenar. Esta parte la integré y me di cuenta que nosotros pasamos mucho tiempo existiendo, jamás viviendo. Es aquí cuando encontré que ese vacío lo cubro cuando empiezo a vivir mi existencia. Joe Dispenza, en su libro Deja de ser tú, dice que cuando dejamos ese vacío, cuando ya no existe ese vacío, se genera algo que se llama transparencia. Y esta es la primera herramienta que he venido trabajando, integrando las 2 informaciones. La segunda, los 8 potenciadores de la prosperidad. Esta fue una herramienta que también he aplicado y que también me hizo mucho sentido. Como vemos, a los 8 potenciadores le agregué, integré la parte del triángulo con las 3 preguntas esenciales que Willy nos había compartido. Cuando vi esta herramienta por primera vez, lo que sugería era aprender a producir dinero, luego aprender a administrarlo, luego a invertirlo, y seguía en ese sentido, trabajando los 8 potenciadores. Luisga, en una de sus sesiones, nos mencionó y nos compartió que la energía fluye por el medio que ofrece menor resistencia. Para mí hizo mucho sentido y ahí mismo cambié el orden de esta gráfica, porque lo primero que tenía que conocer era saber a dónde estaba centrando mi energía. Y Willy también nos decía que la primera pregunta que deberíamos hacernos era relacionada con el quién. Y por eso le di este nuevo orden, con este nuevo sentido. Y entonces cuando me preguntaban quién, iba y consultaba quién está haciendo con las leyes espirituales de la prosperidad. Las leyes espirituales de la prosperidad son como el manual, el catálogo de la prosperidad. Aquí reconocemos que realmente la prosperidad sí tiene un catálogo. Y como todo catálogo, tengo que primero, antes de ir a hacer cualquier cosa, conocerlo, saber con cuáles piezas puedo contar para la elaboración o para la creación de algo. La otra parte que integraba a la pregunta del quién era el cómo estaba fluyendo, el cómo estaba viendo mi mundo exterior. Y para eso manejé el primer acróstico que muchos de nosotros ya manejamos, y es comprender, aceptar, dar lo mejor, asumir, valorar, respetar y agradecer. Y entonces la tarea y la pregunta para mí y para las personas a las que estaba asistiendo era si nosotros realmente estábamos cadabreando con la vida. Después de tener estas 3 primeras preguntas desde la pregunta esencial del quién, ahí sí veníamos a trabajar el cómo. Y en el cómo la primera pregunta que surge es ¿cómo producir dinero?
luego cómo administrarlo y luego cómo invertirlo. Ya teniendo esta gran parte de los 8 potenciadores, venimos a las preguntas esenciales desde el qué. Y para el qué, la pregunta que me quedaba era, ¿qué sentimientos estoy habitando para generar prosperidad? ¿Estoy habitando desde la gratitud y el amor o desde qué sentimientos? Dependiendo mucho de ese resultado, teníamos la última pregunta que eran los pensamientos. ¿Qué pensamientos estoy habitando? Cuando terminaba con la parte de habitar los sentimientos de amor y gratitud, automáticamente estaba generando una nueva creencia. Y esa creencia, como también nos lo menciona Joe Dispenza, ya se volvía un hábito de prosperidad. Esta es la segunda herramienta que, como se dan cuenta, es una fusión de una información financiera y de coherencia esencial. Aquí les voy a mencionar ese manual, esas leyes espirituales de la prosperidad, y solo se las voy a leer porque no nos da tiempo para explicarlas todas. La primera es la ley de la evolución o interferencia, la segunda es la ley del equilibrio y la compensación, la tercera la ley de la ayuda y de servicio, la cuarta la ley de saturación, la quinta la ley de la confianza, la sexta la ley de la incondicionalidad y la séptima la ley del triángulo. Esta última la vamos a explicar para poder llegar a otra gran herramienta que salió de una buena fusión. Esa séptima ley, que es la ley del triángulo, también conocida como el triángulo AAA, nos invita a hacernos preguntas también esenciales. La primera pregunta es, ¿quién estoy siendo para aprender que hay unas leyes espirituales de la prosperidad? La siguiente pregunta es, ¿qué acciones estoy tomando para generar prosperidad? La última pregunta desde el dominio cómo es, ¿qué estoy administrando para generar la prosperidad? Aquí viene la primera consigna esencial, la primera consigna de finanzas esenciales, y es que para generar recursos lo primero que tengo que habitar es una mente abundante y un corazón próspero. El resultado de la abundancia y la prosperidad desde la parte financiera se mide con recursos. Entonces, aquí vamos a hacer también esa integración de las herramientas. Y la respuesta a los recursos depende del servicio que puedas estar prestando. Esta herramienta me parece también muy chévere. Y quiero que revisemos esto. Cuando nosotros a servir le decimos sí, por correspondencia de universo nos corresponden los recursos necesarios. Ahora, también nos detenemos un poquito a revisar realmente qué es servicio. Quizás muchos no tengamos claro el qué es servicio. Para esto también utilizamos un acróstico y la pregunta que le hacía a las personas que estaba asesorando y ahora a los coaches es, ¿tú estás haciendo clic con el servicio? Aquí la primera pregunta era, ¿qué tan confiable estás siendo? Primero para ti mismo y luego para los otros. La segunda, ¿qué tan leal estás siendo? La tercera, ¿qué tan incondicional? Y la última, ¿qué tan comprometido? De acuerdo al resultado de cada uno de estos aspectos, podríamos valorar realmente el servicio que estás prestando y, como correspondencia, los recursos que te están generando. Entonces, la gran pregunta estaba en que si los resultados financieros no estaban siendo de tu agrado o no estaban siendo los que requieres para el tipo de vida o la calidad de vida que tú has generado, entonces lo interesante era ir a revisar qué servicio estaba dando. Y cuando voy al servicio, pues puedo desglosar y mirar cada uno de los aspectos. Quizás estoy siendo muy confiable, pero de pronto no tan comprometido. La idea aquí es que cada uno de estos aspectos tenga un 100% y como resultado un servicio de un 100% y por correspondencia del universo también tenga unos recursos en el 100%, de acuerdo al servicio que esté prestando. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, una cosa también súper chévere es que desde ese instante, cuando hice esa comprensión, se volvió un rito de vida, que el único vicio que me podía permitir era el del servicio. El único vicio que los seres humanos deberíamos tener es el del servicio. Y este servicio nos lleva también a algo muy importante. El servicio define el bloqueo o la fluidez.
la fluidez ilimitada porque somos parte de un universo abundante y próspero. Aquí hay una frase también que me parece súper chévere y es no tener miedo a entregar nuestros talentos. Recordemos que somos responsables ante el universo de ser aquello para lo que nacimos. Cada uno de nosotros tiene muchos dones y talentos. Algunos ya están en servicio y otros es solo de seguir curioseando hasta llegar a ver cuál es nuestra fortaleza y dónde podemos realmente optimizar y llevar al 100% nuestro servicio. El servicio también, aparte de primero reconocer si estoy haciendo clic con el servicio al 100%, tiene unos principios. Estos principios también los voy a mencionar y voy a trabajar uno. El primer principio es aprender es el mejor salario. Recordemos que aprender está en el dominio cuerpo y para aprender debemos hacer. El segundo principio es solo tendremos lo necesario para servir. Así que esto nos lleva y nos invita a no quejarnos. Tercero, podremos servir según lo aprendido y lo que nos falte por aprender llegará. El cuarto, nuestro servicio llegará solo a quien lo necesite. El quinto, solo serviremos en el lugar adecuado. El sexto, tenemos todo lo necesario para servir donde la vida nos ubique. El séptimo, nuestros recursos son el resultado de cuánto servimos. Me voy a quedar con el principio número 1 y es que aprender es el mejor salario. Este me gusta mucho porque se presenta mucho coaching manifestando que no se siente cómodo haciendo lo que está haciendo en su lugar de trabajo. Incluso muchos llegan consultando que qué hace si le están ofreciendo otro trabajo. No sabe si cambiar o quedarse ahí. La pregunta es, ¿qué recursos estás generando en el que estás desempeñando ahorita? ¿Y qué recursos te están ofreciendo en el otro? La respuesta del universo es que donde más recursos te estén generando, es ahí donde debes estar. O bien porque todavía te falta por aprender, o porque quizás lo que te corresponde es enseñar. Este principio para mí es muy, 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 muy clave y le genera un parte de tranquilidad a nuestros coaches cuando ya lleva el concepto claro y se da cuenta que como el salario también es una respuesta del universo de cuánto está sirviendo, pues ahí está la respuesta y no tiene que quedarse ahí suspendido en infinitas noches de insomnio pensando qué hacer. Este es un principio espiritual de la prosperidad. A aquel que tiene se le dará más y a aquel que no tiene, incluso lo que tiene, se le quitará. Ahora, con esas herramientas que como se dan cuenta ha sido una fusión, tengo unas preguntas que quizás algunos ya tienen incorporadas. Por ejemplo, ¿en cuántas personas estás siendo? Si murieras hoy, ¿qué moriría contigo? ¿Amas lo que haces? ¿Para quién eres único? Y ¿estás siendo tu mejor versión cada día? Todas estas preguntas tienen como intención que cada uno de nosotros se dé cuenta de cómo está haciendo su servicio, si realmente está generando un servicio al 100% o no. Esta es una herramienta que también me gustó muchísimo desde cuando la vi. Nos la compartió Willy en el último módulo que vimos. Aquí este se llama el test de prosperidad o también conocido como la rueda de la vida. Están las 6 áreas más relevantes en cualquier ser humano y como resultado tenemos la séptima, que es el área espiritual. A mí me gustó mucho la herramienta y como venimos trabajando toda la herramienta de coherencia adherida a la información financiera, toda haciendo una perfecta combinación. Cuando nosotros le preguntamos a nuestro coachee cómo valora cada uno de estos aspectos de la vida, quizás él se esté quedando en un estado de escasez y es, no, pues todo lo que me falta para. Cuando Willy nos compartió y nos dejó ver que todo eso que faltaba era un área de oportunidad, perdón por la tilde, no la alcancé a corregir, todo lo que teníamos era un área de oportunidad, pues fue muy chévere, porque fue
sacarlo de esa creencia de escasez y traerlo a una de completa prosperidad y abundancia. Para mí, completamente ganadora esta herramienta también en el área financiera y de hecho, pues para todas. Ahora acá tenemos 13 preguntas esenciales, 13 preguntas esenciales que están en las 13 articulaciones mayores de nuestro cuerpo. Son preguntas que siempre han estado en nosotros, tanto que si por ejemplo me llego a luxar o llego a presentar algún tipo de dolor en una de estas articulaciones, lo que quizás está ocurriendo es que el universo me está invitando a que me haga esa pregunta. La primera pregunta la vamos a trabajar también en la parte corporal para que nos quede anclado. La primera pregunta está en el tobillo derecho y nos invita a que absolutamente todo lo que hagamos tenga un propósito. Esta herramienta no solo la utilizo para la parte financiera, sino para todas. Entonces, la primera pregunta es ¿qué propósito? O sea, ¿con qué propósito estás haciendo o vas a hacer lo que planeas hacer? La segunda pregunta es ¿qué retos se te van a presentar para lograr ese propósito? ¿Qué retos o qué desafíos? La tercera pregunta es ¿cuáles son tus dones y talentos? Está en la cadera derecha. La cuarta pregunta en la muñeca derecha me hace cuestionar sobre cuál es la forma como lo voy a hacer, de qué forma lo voy a hacer. La quinta pregunta en el codo derecho me dice ¿y cómo vas a liderar? ¿Cómo vas a liderar ese propósito? La sexta pregunta en el hombro derecho me invita a preguntarme, bueno, ¿y qué tal está haciendo el equilibrio entre dar y recibir? La séptima pregunta en el cuello me invita a armonizar. Me dice cómo voy a armonizar ese servicio. Ya me conecta con algo superior y me pregunta, ¿cómo lo vas a armonizar? La octava pregunta en el codo izquierdo y empecemos aquí ya a ver una relación súper interesante. Recordemos que en el codo derecho estábamos hablando del equilibrio. En el codo izquierdo nos preguntan sobre nuestra coherencia. La coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. La novena pregunta está aquí, en mi codo izquierdo. Y aquí entonces me dice, bueno, listo, usted ya realizó algunas cosas. Ahora dígame, ¿cómo logra el propósito a un nivel superior? La décima pregunta está aquí en la muñeca izquierda. Recordemos que la muñeca derecha me pregunta ¿y de qué forma lo vas a hacer? Y la muñeca izquierda entonces me dice ¿y entonces ahora cómo lo vas a perfeccionar? La siguiente pregunta, la pregunta número 11, está en la cadera izquierda y recordemos que la pregunta 3 de la cadera derecha me dice ¿cuáles son tus dones y talentos? La pregunta 11 de la cadera izquierda me dice, bueno, ya llegaste aquí y verificaste si esos dones y talentos servían para el propósito que estabas trabajando. Si sirven, súper, sigue con ellos. Si no sirven, suéltalos y sigue fluyendo. Busca otros talentos en ti para lograr ese propósito. La pregunta número 12 está en la rodilla izquierda y aquí me invita a que ya has hecho todo un recorrido y has servido y me lleva a un nivel superior y me dice, ahora no solo sirves, sino vas a cooperar en un nivel superior. Y me pregunta, ¿cómo coopero? ¿Cómo puedo llevar esto a un nivel superior? La última pregunta en el tobillo izquierdo, recordemos que la pregunta del tobillo derecho era ¿cuál es el propósito? La pregunta del tobillo izquierdo me dice ¿y cómo vas a trascenderlo? En resumidas cuentas, todo ese propósito, ¿cómo lo vas a legar? Como se dan cuenta, esta herramienta también es muy poderosa. Todo el tiempo nos ha estado acompañando. La tenemos en nuestro cuerpo y es muy fácil de identificar esas 13 preguntas esenciales. Esta herramienta es súper poderosa, no solo para la parte financiera, sino como les decía al principio, para cualquier otra área. De hecho, para cualquier proyecto deberíamos pasear y acompañarnos con esas 13 preguntas esenciales. Antes de terminar, pues aquí tengo una frase de Willy que me encanta y es que tu mejor canción no se vaya sin ser escuchada.
a lo que nos está invitando es que a nuestros dones y talentos no se vayan sin haber sido puestos en servicio. Y para terminar, les voy a compartir algo de bibliografía para quien quiera profundizar en este tema. Es un tema en el que yo me apasioné. El primer libro que encontré es este, del señor T. Harv Eker, Los secretos de la mente millonaria. El segundo libro, súper recomendado y sugerido, Padre Rico, Padre Pobre, del señor Robert Kiyosaki. Aquí nos invita a ver de otra forma las finanzas. El tercer libro, súper chévere también, El Alquimista. El Alquimista, la alquimia que está en tu corazón. Otro libro súper campeón, como el mejor asesor financiero que haya leído, El hombre más rico de Babilonia. Y para concluir, una información que tiene todo el tema de prosperidad desde un plano muy superior, desde un plano espiritual. Ven, danza con la prosperidad. Esta es la parte de la bibliografía también que les dejo, les comparto por si alguien quiere profundizar. Además, quedo en completa disposición y en total servicio para que quien desee trascender o conversar algún quiebre desde la parte de prosperidad, desde la parte financiera, estoy para su servicio. Me encanta esta parte aquí de este video que les tengo para compartir. Es Morgan Freeman hablando de lo que es Dios. Es muy hermoso. Me quedo con Dios es tu mejor versión. Y ese Dios en mí es mi mejor versión. Ese Dios en ti es tu mejor versión. Esa mejor versión que es poner todos los dones y talentos al servicio. Y eso no nos conduce a otro camino que a la abundancia y a la prosperidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero estas herramientas les sirva a cada uno de ustedes y a sus coaches. Los dejo con este pequeño pedazo de video que me parece fantástico. Video. Dios es muchas cosas para mucha gente. La cálida luz del sol. El sonido de la voz de tu vida. Una voz interior que nos impulsa hacia adelante. Un amigo. Si me preguntan quién es Dios, yo diría que hay un poco de él en todos nosotros. Hay Dios en ti, hay Dios en mí. El Dios en mí es quien yo realmente soy en mi corazón. El Dios en mí es la mejor versión de mí. El Dios en mí es quien me esfuerzo por ser y quien estaba destinado a ser. ¿Qué tal? Naciste como original, naciste con tus dones y talentos. No te mueras como copia, no te mueras sin haber legado, sin haber puesto en servicio toda esa maravilla, toda esa belleza, todos esos dones y talentos que te habitan. Muchas, muchas, muchas gracias. Ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes este espacio. Esta es una forma en la que puedo agradecerles todas las bendiciones que he tenido en este proceso. Muchas, muchas gracias nuevamente. Namaste.